Bienvenidos al inventario. Esta semana hemos recuperado el plató que teníamos la temporada pasada, porque por fin han acabado las obras de remodelación y de actualización. Como veis, está todo muy cambiado, muy distinto con respecto a la primera temporada, y ya está, no dejo de mentir. Bueno, hemos vuelto, es verdad que lo hemos remodelado un poquito, es verdad que hemos tenido que esperar para que estuviera a punto. Vamos a dar ya la bienvenida, estamos encantados de estar en casa, ¿verdad? A mi izquierda, Manuel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, pues como en casa, totalmente, vuelta al hogar. Hombre, estás como en casa desde luego, tu café, Joder. tu sitio... Mi sillita, mi mantelito, Ya, mis 3 cucharadas de azúcar. Perfecto. Madre mía, vaya desvalijamiento me habéis hecho hoy. Vosotros, bueno, ¿tú qué, Rubén? ¿Cómo estás? Triste, ¿Triste? porque ¿Estás? nadie se suscribe. ¿Estás triste? Nadie se suscribe, nadie nos sigue, tío. Bueno, pero... Estoy triste. Espero que me Bueno, contenten. macho, pues ya está, pues hasta aquí el inventario. Se acabó el programa de hoy. A su derecha está Luis Casanova. ¿Tú estás triste también? No, yo estaba bien. Pero ahora estás triste ya, Estoy ¿no? triste, ¿no? Que... Ahora ya no. Nada, muy bien. También tenía muchas ganas de que llegara este programa, sobre todo por volver a sentirme aquí en paredes conocidas. Y nada, bien, como siempre. Bien, como siempre, eso es bueno, estar bien como siempre. ¿Queréis? ¿Alguno de los tres quiere comentarme a qué ha estado jugando esta semana? A ver si tenemos alguna novedad así. Uy, sí, yo estuve jugando con unos chavales, amigos míos, son un poquillo tontos, pero al baloncesto. Jugando Estuve jugando al o baloncesto. intentando jugar. Pero tú sabes que esto no es colgado del aro, ¿no? Quiero decir, que esto es un podcast de videojuegos, que has estado jugando de videojuegos esta Yo es semana. que, o sea, es que me marcó. Porque de hecho, discúlpame, Sí. te iba a decir, tú no estuviste jugando al baloncesto, de hecho tú no jugaste al baloncesto. Jugamos al baloncesto los demás. Yo estuve pegando carreras y saltos como un pollo sin cabeza, asfixiándome cada 5 minutos, volviendo, tirando y acertando de 22 y así. Hubo un chaval que jugaba muy bien, que era imposible pararlo. O sea, cuando entraba a canasta era como un puto toro. Como un tanque. Increíble. Se llamaba... No, ¿José era o algo así? Puede ser, José él no se llama Ramón. Juan. No sé, yo Era Serra, no estoy era entendiendo Serra. nada de lo que está pasando ahora mismo. Increíble. Yo creo que hemos vivido un momento diferente. Sí, ¿verdad? En momentos distintos de nuestra vida. Bueno, ¿alguno de vosotros dos quiere comentar de verdad a qué está jugando esta semana? O sea, yo he seguido jugando el poco tiempo que he tenido al el servicio online de Nintendo que ¿Eso qué es? pues yo cabrón, Me he imaginado, he estado pagando el servicio, no, me gusta jugar a pagar. Es que lo he dicho mal, pero realmente es, o sea, es que no sé cómo decirlo, es como la consola virtual nueva, pero es que no se llama consola virtual vale. nueva, Ajá. de la Switch, que como tiene varios juegos de la Super NES, pues voy probando y ahora mismo estoy con el Metroid. Creía que era una crítica. Otra vez. No, que va. Nada, hombre. Yo que... ¿Has Yo vi- jugado a Metroid entonces? A Metroid. Yo he visto jugar a un juego diferente al que yo juego. ¿A qué? Que me ha llamado la atención, ha salido ya tiempo, el Crash Bandicoot. Ah, mira. Pero Pero la la- reedición, la que reedición. hacía muchísimos Ahora te años iba a decir, se fue ayer, ¿no? que no lo revisitaba y, oye, me picó el gusanillo. Además hablamos en un... Sí, Has sí. tirado, acabas de Se echar me ha caído el móvil. el boli encima del móvil y ha cambiado de pantalla. Que, mira, que es de estos con gomitas en la punta. Pero que- eso es tuyo. No, esto me lo dieron por una encuesta que me hicieron en el metro. Literalmente. Entonces sí es tuyo, ¿no? Si te lo dieron. Sí, pero vamos, que no es comprado. O sea, Ya, es comunista. Me lo Que han es dado a mí. gratis. Claro, Como, bueno. No sé ni lo que digo hoy. Que Ya te veo, ya. Si alguien no lo sabe, están tanto la trilogía del Crash Bandicoot Sí. como la del Spyro y el Call of Duty World War II, que bien me gusta pronunciar a mí. Sobre todo Se Spyro. se me da genial, Spyro. Está en el Humble Bundle por 11 euros, que está muy bien, la verdad. Está Hombre, bien. ya solo una de las dos trilogías por 11 Por euros. 11 Está muy bien, exagerado. sí, Está sí. genial. Está muy bien. Es fantástico. Bueno, pues dicho que habéis jugado esta semana, más o menos, has dicho que te has visto jugar el Crash Bandicoot, Sí, sí. que creo que ya hablamos en un programa de Crash Bandicoot, del problema que había con el tema de las texturas y de las plataformas, que hay mucha gente que se quejaba diciendo que estaban mal hechos porque no se podía llegar bien a las plataformas, cuando, oye, a lo mejor es que te faltan eres muñecas. malo. A lo mejor te faltan manos. Yo no estaba, Pero me apoyo.
Ah, vale. Pero ¿Tú no estabas en ese programa? Yo creo que No, sí. no. Yo no estaba. Ese fue Fue uno de los 4 primeros, a lo mejor. Sí, el segundo a lo mejor. Llevamos ya la friolera de... este es el programa número 11. Fue el segundo. 11 semanas ya, ¿no? Fue el segundo, fíjate. No, Fue el segundo. No estaba. El, Pero de, vamos, opino el igual. de los videojuegos de nuestra Llevamos vida. entonces casi 3 meses continuos, ¿no? ¿Sería? Más o menos, Está bien. aproximadamente. Muy bien. ¿Aplauso para celebrarlo? No, que No. esto es lo menos radiofónico del mundo, por favor. Exactamente. Vamos a estar callados. Y que bueno, antes de empezar con el tema, el primer tema de hoy, Ujú. como siempre, vamos a dar las gracias a nuestros patrocinadores, Uy. Forever LOL, Banana eSport, las tazas de Forever LOL. Súper chulo. Tengo una camiseta de Banana eSport para que veáis el pedazo de logo tan chulo que tienen, pero no la tengo puesta, evidentemente. Ah, es que me estaba Sí, me mirando quedaba Manuel. mirando, digo, juraría que es de Juego de Tronos. Claro, pero no es esta, claro, evidentemente. A ver si para la semana que viene la tendré y la traeré. Muy bien. Y además la podéis comprar en Forever LOL también. Qué bien. Pero eso ya lo hablaremos la semana que viene cuando podáis ver la camiseta. Muy bien. Bueno, vamos a meternos un poco ya de lleno en el primer tema de esta semana. Vamos a hablar un poco del anuncio de PlayStation 5. Wow. Con ese magnífico tweet que puso el community manager de Twitter de De PlayStation España. PlayStation España, efectivamente. Ya harto de que todo el mundo le preguntara por privado. Por MD. Todo el mundo le mandaría el mismo mensaje y él dijo, mira, os lo doy de aquí al mundo, un tweet con PlayStation 5. Yo lo hubiera escrito mal, incluso como PlayStation, en plan, con E. Pero decir, mira, estoy hasta los cojones ya, fuera de aquí. Además, Bandai Namco le respondió de estilo. Que si "¿Y quieres tú qué comprar?". tenéis? Claro. Que me encanta. Que si quiero, que si tengo. Claro. Y bueno, esta semana se ha anunciado por fin PlayStation 5. Yo creo que ya llevamos por lo menos 2 años con el run del anuncio, por lo menos. Hemos visto el prototipo. De hecho, el prototipo que nos has nombrado tú antes de empezar, Manuel, llevaba ya un tiempo rondando. Yo recuerdo haber visto esto, haber hecho la misma broma que hemos hecho antes sobre miembros. Eso fue hace quizá un mes y medio, 2 meses o algo así. No, el prototipo este tiene por lo menos un año. desarrolló este Sí. Facebook? Sí. Esto se ha visto antes. ¿Sí? Sí, por lo menos hace un año se vio ya. Mínimo, ¿eh? Mínimo, porque yo recuerdo haber hecho la misma broma que hemos hecho antes, de pájaros y nidos. Vale, vale. Entonces, quiero que me cuentes tú, por favor, que normalmente eres el que está más enterado de estas Vaya, novedades. Sí, porque eres el... Sí, hombre. No eres el que más es de consola de aquí, pero sueles ser el que está más puesto, desde luego. ¿Qué es lo que trae Qué mal ha PlayStation sonado 5? ¿Eh? Qué mal ha sonado eso. Bueno, aquí cada Con uno... toda la pastada. No. Aquí cada uno interpreta lo que le da la gana. Pues, a ver, No bueno, sé ni qué pregunta te he hecho porque me ha interrumpido Rubén. Y creo que te estaba preguntando Una por las pregunta en novedades. general, ¿no? Por Sí, las por lo más novedades. especial, por lo menos, que trae esta nueva generación. vale. Bueno, para empezar, decir que la noticia sale de una entrevista en exclusiva que se hizo en el medio Wired. Y básicamente estuvieron hablando de cositas. Perdona, sin evento ni nada. No, nada. Eso De fue repente, como de diciendo, repente, "Hola". una entrevista en exclusiva y salieron bastantes datos. Sobre todo hablaron del mando, que llama la atención, y de que la consola va a llevar un SSD, que lo venden como algo súper revolucionario cuando, bueno, llevamos ya conviviendo con los SSD, pues, ¿cuánto? Diría 6 años o 7 incluso. En plan, en PC. No sabría decirte, pero de sí, forma sí. comercial y tal, hay mucha gente que ya tiene SSD tanto en portátiles como en O sea, PC de sobremesa. Cuando yo monté el mío, mi ordenador tiene 3 años y medio, me parece, o casi 4 años, y los SSD ya estaban. Tiene un SSD Sí, y ya sí. estaban. Sí que es cierto que Establecido. ha evolucionado mucho la tecnología, cada vez son más rápidos y cada vez el precio del giga ha bajado. Bastante de más. Ahora se pueden comprar SSD a más o menos buen precio de unos 500 gigas o así, cuando antes te costaba lo mismo por 128 gigas. O sea que... Te digo lo que me costó a mí el mío 250. ¿Cuánto? ¿O te lo imaginas? En torno a los 400. El precio justo, no, menos, la mitad. ¿La mitad? ¿200? 200 euros me costó a mí un SSD de 250 gigas y hace poco miré, el mío es integral, no es extraíble, y hace poco miré los precios y estaba el de medio tera, el de 500 gigas, estaba por unos 80. Buah. 80 Bueno, también euros. depende de la marca y tal. Pero bueno, el caso. Hablaban de este SSD que por lo visto va a incluir la consola, que era que no era algo que debía tener ya. Y hablaban sobre todo de que el espacio para los juegos iba a ser más eficiente. Que habían encontrado como una forma en la que los juegos ocupasen menos en la consola. Porque claro, la inclusión de este SSD nos lleva a que la consola, la posible consola, vaya a ser más cara. Porque es una tecnología que, aunque, como hemos comentado, está en desarrollo, cada vez se abarata más, quiera que no, sigue siendo cara. Hablaban de la rapidez en sí, de los SSD,
Y luego de la posibilidad de incluir una instalación selectiva dentro del juego. Es decir, un juego que tuviera, por ejemplo, una campaña y una parte de campaña y una parte de multijugador, pues tú te puedes pasar la campaña, borras, desinstalas la campaña y te quedas únicamente con la parte multijugador de ese juego, ahorrando así espacio en tu disco duro. De todas formas, creo que los discos duros que se incluirán, discos duros SSD que se incluirán con la consola, supongo que serán de almacenamiento más bien bajo, serán seguramente de 500 o así, y es quedarse corto. Seguramente tendremos que comprar un SSD aparte o algo así, seguro, vaya. O esperar alguna revisión, ¿no? O algo así. También, hombre, yo espero, que luego entraremos en qué esperamos de esta nueva generación y tal, espero que no hagan lo mismo que han hecho con la Play 4, de sacar primero una versión estándar y luego ya la Pro, porque lo que haces es dividir a la comunidad, quieres comprarte la nueva consola porque obviamente quieres jugar lo mejor posible. No lo vería muy bien. Ya pasó con la Play 3, ¿no? O sea, aunque no era en términos de potencia, ¿no? Pero la Play 3 Slim era como mucho más cómoda, mucho más... Tenía el lector de disco era mejor y cosas así. Sí, siempre ha habido mejoras en Play esas versiones. ¿Y con la Play 2? Sí. En esas revisiones siempre ha habido mejoras. Pero sí que es verdad que en esta generación, en la actual, la mejora ha sido demasiada. Ha habido como una brecha entre los que tenían la estándar y la Pro. Hombre, eso es lo que yo entiendo desde luego. Cuando yo recuerdo, por ejemplo, el tema del Play 3, que salió en la primera Play 3 que salió con sus 60 GB que se estropeaba a las primeras de cambio. Luego la Slim salió como 2 o 3 años más tarde, pero es verdad que en esos 2 o 3 años dio tiempo a que la tecnología avanzara un poco y a poder sacar una versión mejor. Relativamente, porque la consola creo que tenía menos almacenamiento, depende de la que te compraras, etcétera, etcétera. Pero bueno, pasó un tiempo hasta que pudiste tener una versión mejorada entre PlayStation 4 y PlayStation 4 Pro, que ha pasado 2 años y medio, como mucho. Sí, 2 y medio. Pasó muy poco tiempo. Y se sacó una consola bastante mejor en comparación. Es decir, lo normal es que tú saques una consola y bueno, si quieres a los 4 años o a los 3 años, si tienes un avance tecnológico muy importante, sacas otra mejor. Pero lo normal suele ser al revés, ¿no? Que saques una consola y luego una con una potencia un poco más pequeña o con un almacenamiento más pequeño, más accesible. Una vez que ya has vendido todas las consolas que has podido, más o menos, así hablando. Entonces, también hablaremos luego de esta carrera que hay por intentar alcanzar al PC, porque el PC básicamente es un conjunto de piezas que tú puedes ir cambiando una a una, y la consola, sin embargo, es un sistema cerrado, que quiera que no, cuando va pasando el tiempo, se va quedando atrás. Entonces, casi que se hace obligatorias estas revisiones para intentar estar a la vanguardia, ¿no? En cuanto a gráficos y demás. Pero bueno. El problema es que te quita ventas, tal y como yo lo veo. Si sacas una consola primero y yo qué sé, si tú no tienes prisa, dices, pues me voy a esperar un par de años, que a lo mejor me sacan, si voy tirando con la Play 4, por ejemplo, pues me espero un par de años porque sacan la PlayStation 5 Pro. Entonces al final las ventas como que se resienten. Eso es el cuento de nunca acabar. Pues como te dedicas a esperar a que salga cada aparato más moderno que el siguiente y el siguiente. No, sí, claro, evidentemente, pero hay un momento en el que te renta más esperarte un poco. Yo creo que no te la siguiente consola. Yo diría que sí, casi nunca. O sea, por ejemplo, no sé si vale, pero con la PlayStation 4 y la PlayStation Pro realmente sí que hay unos cambios consistentes y tal, pero tú puedes jugar bien con la PS4, no tienes problemas ni nada. Entonces, pues lo mismo dices, bueno, mira, paso de la PS4 Pro y de nada más y ya me espero a la 5. Así estoy yo, de hecho. Claro, por eso digo. Claro. Pues, al final me está dando la razón. Claro. No, pero lo que te intentaba rebatir es que yo creo que ellos tienen tan estudiados los tiempos de sacar sus diferentes versiones de consolas, ya sean de generaciones diferentes o de modelos más avanzados dentro de la misma generación, de cara a que eso, de que, por ejemplo, sacamos la Play 4, ¿vale? Pues ya sabemos cuándo vamos a sacar la Play 4 Pro, que va a ser dentro de X años. Y cuando la gente se empieza a comprar la Play 4 Pro, ya tenemos también avanzado y sabemos la fecha de cuándo vamos a sacar la PlayStation 5. De manera que siempre tengan un nicho de... Esto al final es como los iPhones, ¿no? Que tú decides si embarcarte en el nuevo terminal, que es el nuevo numerito de turno, o te esperas a la mejora. Hay gente que va por la mejora de esa tecnología nueva y gente que son los early adopters, que van directamente por lo nuevo que tiene el terminal de nueva generación, ¿no? E igual pasa con los procesadores, por ejemplo, cuando hay un salto y luego una mejora. En fin. Seguimos con las noticias. No han comentado que hubiera retrocompatibilidad, que esto es muy importante, pero sí han dicho
que la arquitectura está basada en x86, que es la misma en la que está basada la Play 4. Por lo tanto, debería haber, por favor, retrocompatibilidad. Claro. Ahora bien, sería un melón abrir, ¿no? El hecho de que, vale, yo ahora tengo mis juegos de la Play 4, los voy a jugar en la Play 5, ¿puedo jugar con todo el potencial que me ofrece la Play 5 o voy a tener que pagar un extra para tener esos juegos disponibles a esa potencia, ¿no? No entiendo el... Por ejemplo, yo tengo mi juego de Spider-Man en Play 4, ¿vale? Sí. Y lo juego bien y tal. Ahora llega la Play 5, es posible que a ese juego le metan mejoras. Por ejemplo, RTX, ¿vale? Voy a tener que pagar un plus para que ese Spider-Man, el mismo Spider-Man, solo que en la Play 5, me vaya a full, a todo lo que me puede ofrecer eso, la consola. o sea, eso sería una novedad Eso nunca se ha hecho. Nunca se ha increíble, hecho. ¿no? Podría hacerse. Además, una novedad horrorosa. Quiero Y decir, nunca se va a paga hacer. DLC Spider-Man PS4 para poder jugarlo por 2 euros, lo puedes jugar en mejor calidad. Que eso es una locura. Bueno, No, yo creo que tiene yo no lo mucho- veo tan loco, ¿eh? Hostia, pues a mí me Yo no veo están tan bailando ahora mismo los ojos dentro de la ¿Cuántas puerta. veces hemos tenido que pasar por caja por cosas menores? Bueno, ya. O sea, pero Ni suelen por ser cosas menores, como que, HD remakes, ¿no? Claro. En plan, Claro, pero eso es lo que le sale más rentable. Sí, pero eso Pero son son remakes mucho de más Play de- 2 a Play claro, 4 claro. o a Play 3. Cosas así, vamos. Yo creo que va por ahí Casos, eso. son como... Claro, o sea, los remaster y los HD, estos Edition, saldrán de debajo de las piedras porque Claro. ya es la costumbre. Evidentemente saldrán, pero hombre, un juego de Play 4 a Play 5, Que tengas que pagar un extra. claro, meterle una capa, digamos, de gráfico, no sé yo, si se van a atrever a hacer algo así. Vale. Yo que ahora, cuando has dicho eso, El ¿cuál fue la...? No, o sea, Quizá. que a lo mejor me he columpiado yo, pero que me suena muy raro que den esta retrocompatibilidad gratis, porque sí. O ¿sabes? sea, pero es que al fin y al cabo es algo que ojalá, tiene que obviamente, venir pero- con la consola. Yo Vamos, creo yo, que- yo espero que tengan dos dedos de frente, Ya. porque es como, tú no puedes... Es eso, o sea, si la consola es más potente, precisamente, y tiene retrocompatibilidad, Ujú. a ti te vale para eso. Otra cosa es que eso, que yo que sé, que saquen versiones del mismo juego, en plan, o revisiones del mismo juego, como ediciones nuevas, que tengan aplican más cosas o que vayan, pero por ejemplo, Claro, que entonces te estás comprando otra vez el mismo juego, Claro. solo que... pero que no te haga falta para jugar con el juego a Ujú. full, que sea como algo estilo lo que pasa con la PS4 y la PS4 Pro, o con la PS4 y por ejemplo cuando te compras un televisor HD o que tenga HDR, que tú el juego lo puedes jugar tal cual, pero si detecta que está en una pantalla que admite más calidad Se y actualiza, cosas de eso, te dice, vale. este juego tienes la posibilidad de jugarlo en HDR. ¿Quieres aplicarlo? Sí, ¿sabes? Entonces a lo mejor que sea algo de eso, que tenga como un aplicable el juego. Ujú. O que eso, que le metan una actualización y que sea una especie de mejora. Yo espero que sea así, vamos, como dice Serra. que- Hombre, Sí, 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 hombre, sería- yo espero que sea así, pero como siempre intentan meter Ya un no- poquito ahí... Sí, entiendo el miedo, pero que Claro. ni me había planteado que eso pudiera pasar. Digo, bueno, Sería el siguiente nivel de cobrarte por algo. ¿no? claro. Sony, no he dicho nada. No, pero Corta, está bien, corta, corta. está No bien, quiero está- dar ideas. Técnico. Está bien el ¿Y planteamiento. no creéis que la retrocompatibilidad ya está, ese concepto está obsoleto? O sea, No, no. al contrario. ¿cuáles Con la fueron, vale, Nintendo. entonces, ¿cuáles fueron las últimas consolas que eran retrocompatibles con los juegos anteriores? Con los juegos anteriores. De la consola anterior, o de las consolas anteriores. Técnicamente, que yo recuerdo una. así, la Nintendo 3D, New 3DS, Por ejemplo. que tiene, creo que 2 juegos nuevos que solo puedes jugar en la New 3DS, pero aparte es compatible con los de la 3DS normal. Y también es compatible con los de la Nintendo DS. Entonces, Ese es un caso, y yo recuerdo otros dos que son Game Boy Advance, o sea, fíjate donde Sí, que, que podías mover los juegos de Game Color. Boy Color. Y creo que, si no me equivoco, la 360, la Xbox 360, podía mover algunos juegos de la Xbox. Ujú. Algunos. Bueno, Nintendo DS también podía mover los juegos de Game Boy Advance. Pero PlayStation, Y PlayStation 3, la primera consola, No, la de 60 la- GB, podía mover los de Pero PlayStation entonces 2. no Los de sería, PlayStation 2, no sí, sería sí, un tema sí. de si es obsoleto o no, sino sería una novedad. ¿cuánto? ¿no? Entonces, pero de las consolas que hemos mencionado, ¿cuál fue la última que salió? ¿La Nintendo 3DS? La Nintendo 3DS. ¿En qué año fue eso? Hace 3, 4, 5, 6. La New La 3DS. New hace 5. Se fue hace. Sí, Cinco, hace seis, 5 o quizás. 6. De todas maneras, el tema es el tema es la arquitectura, es decir, PlayStation 4 y 3 Claro, no se son supone compatibles. que la excusa por Claro. la cual no se ha hecho eso era por la arquitectura, ahora Claro, no hay porque excusa. eran sistemas Pero es que distintos y tal. Creo Bueno, que Perdón, la Wii U. Pero esa es posterior, esa es antes. creo La ya Wii que U con el puede- mercado digital, o sea, antes teníamos un problema de formatos. Ujú.
físicos, pero ya con el mercado actual, donde es que todo es digital prácticamente. Precisamente por eso Nintendo, como decía yo antes con lo de los juegos que estoy jugando y tal, Nintendo siempre saca sus juegos ahora en formato digital para que los puedas jugar. Tú en la Nintendo, Claro. en la Nintendo 3DS, en la eShop, puedes comprarte el Pokémon Plata. El Pokémon Claro, Oro claro. y esas Yo cosas. creo que va por ahí un Sí, poco... pero no puedes usar tu cartucho de No, Pokémon no, Plata. claro, pero claro. no, respondiendo a lo que él ha dicho de que ahora todo es digital y tal, ¿sabes? Es verdad que- Hombre, lo que estaría genial es que, por ejemplo, hablando concretamente de Sony, Ujú. la biblioteca de juegos adquiridos que tú tienes de Play 3, de Play 4, cuando te pases a la 5 la puedas disfrutar. Claro. Eso sería lo ideal. Hombre, es que... Pero... Eso espero. Hombre, es que- no, eso pasará. A ver, la cuestión es que la retrocompatibilidad ha evolucionado a ese formato digital. Este formato digital se supone que con tu consola PlayStation 5 podrás jugar a todos los títulos de Sony y de PlayStation 4. De hecho, también por eso se trajeron los remasteres. Yo entiendo que al Crash Bandicoot Remaster, aunque se lanzara para la PlayStation 4, podrás jugar en PlayStation 5. Pero porque es un juego que había que traer desde PlayStation Sí, claro, 1 claro. y rehacerlo para que funcionara bien ahora. Es lo que hace Nintendo, es decir, tienes Nintendo 3DS, por ejemplo, ¿no? Que la misma New 3DS puede jugar a los juegos de Game Boy Color porque tienes la eShop, igual que Switch. En Switch puedes jugar creo que prácticamente casi todo lo que ha sacado Nintendo que esté en la eShop. Claro, no, o sea, ahora mismo solo NES y Super NES. Ah, vale, Van entonces me añadiendo. estoy Es que o sea, la Nintendo Switch todavía lo que está haciendo es ampliar el catálogo Poco poco a a poco. poco. Con Vale. cada Nintendo Direct o cosas de esas va añadiendo. Y en lo que se basaba la retrocompatibilidad antiguamente era en que tú tenías tu cartucho, tu disco, como quieras, ¿no? Tú tienes el formato físico del juego y poder jugarlo. Evidentemente, por ejemplo, Nintendo, que es la que más ha cambiado el formato del juego físico en toda la vida. De todas las maneras Prácticamente, porque posibles, sí. ha tenido todos los cartuchos habido y por haber. Ahí había un problema, de hecho Nintendo DS, por ejemplo, tenía que tener una ranura especial para poder leer los cartuchos de Game Boy Advance. La cuestión es que si es un disco y la arquitectura del juego es la misma, la retrocompatibilidad en teoría es fácil de conseguir entre PlayStation 5 y PlayStation 4. Ahora, habrá que ver. Yo entiendo que sí, que eso es que la retrocompatibilidad digamos que clásica, es que es lo que queda, que sean el mismo disco y el mismo disco se pueda usar. Evidentemente, un disco de Wii no lo puedes usar en una Switch porque no tiene ranura de Switch. Pero yo lo que iba que es como que es una oportunidad de mercado, que también por otro lado estaba pensando que en su día hablamos de Google Stadia y que es otro modelo de mercado por el que parece ser que tienen algunas compañías, ¿no? Que es el modelo de juego de streaming. Claro. Y que este puede ser un punto a favor de cara a Sony de vender su consola, su aparato, que es mucho más caro que seguramente que Google Stadia, y que a su vez te valga el catálogo, lo que te mencionaba antes, que el catálogo que tú tengas de tu store, de tu biblioteca de juegos de PlayStation, te valga para jugar en tu nueva PlayStation 5. Ese puede ser un punto a favor para Hombre, yo ellos. espero que te puedas descargar el juego, porque como te den la posibilidad de no, vale, Con la aquí 4 no ocurría, ¿eh? tienes aquí tu copia de Spider-Man, pero lo vas a jugar en streaming, ¿vale? Con el input lag de... Claro, como, gracias, hombre. Sí, no, bueno, ya para eso tienen PC Now, ¿no? Claro, claro. Bueno, continúa. Por favor. Más cositas. Bueno, lo que os comentaba antes, hablaba un montón sobre los nuevos mandos que van a sacar, que básicamente se parecerían mucho a los de los actuales de Xbox. Tienen niveles de resistencia en los gatillos y la vibración ahora pasa a ser áptica. Se supone que esto mejora la sensibilidad que tiene el jugador a jugar a cualquier tipo de juego, pero sobre todo de conducción y tal, por la sensación que te da, ¿no? La experiencia de juego, ¿no? Exactamente. Tendría el lector Blu-ray la consola con discos de hasta, no me acuerdo cuántos gigas eran, un montón, vamos a decir. Con un montón de gigas. Muchos. Y bueno, y poquito más. Esas fueron las novedades que más o menos se comentaron en la entrevista. Una entrevista que llama la atención por el formato, ¿no? Por la forma de anunciar estas novedades de la consola. Claro. No se hizo ningún evento, fue simplemente esta entrevista. Y bueno, quizás es una maniobra de Sony para ir quitándose de en medio noticias, tiempo de explicar cómo es la consola, para una posible conferencia del año que viene del E3 centrada únicamente pues en juegos que están por venir, ¿no? A ver qué tal. Hombre, sí es verdad que si tú vas lanzando detalles técnicos de la consola a lo largo del tiempo, más o menos la gente se va construyendo en la cabeza cómo va a ser la consola y luego puedes preparar una presentación mucho más espectacular, eso ya sea con juegos, ya sea con el diseño de la consola. Repites resumen un poco. Claro, puedes centrarte más en dar espectáculo, que al final es lo que la gente quiere, porque está muy bien. Todos queremos saber las especificaciones de la consola,
Pero cuando vamos a ver el E3 no es lo que más nos interesa, ni mucho menos. O sea, queremos que nos lo digan, queremos tener la hoja en la mano de las especificaciones para meternos con ella o no, o convencernos y luego ver bueno, pues eso, los títulos o lo que... Incluso yo creo que hasta el diseño de la consola es más esperado siempre que las especificaciones. Sí, claro. Sí, Simplemente es lo que te entra por los ojos. Verlo Claro. ahí que... A mí la pregunta que me surge es ¿qué vamos a ver en PlayStation 5? Es decir, hay una lista de juegos que llegan durante el 2020 que van a ser los últimos, digamos, de la generación, que siempre está esto típico, ¿no? Que sacan juegos de PlayStation 5 y sacarán su versión de PlayStation 4. El saltito. Claro, a ver también cómo lo hacen, pero bueno. A mí la pregunta que me surge es eso, ¿qué juegos van a salir en PlayStation 4 y van a perdurar? Porque, por ejemplo, a mí el lanzamiento más importante que se viene, o los dos lanzamientos más importantes que se vienen en PlayStation 5 son Cyberpunk y Final Fantasy VII Remaster, que salen los dos además en abril... El 3 de marzo sale el Final Fantasy 7 y el Cyberpunk no estoy seguro. Cyberpunk, primavera, yo no los le tres, daría los tanta dos, creo. importancia a Cyberpunk porque es multiplataforma, no es exclusivo. Entonces pues quizá eso ahí no, lo Death Stranding, aunque sea multiplataforma más adelante, sí que veo yo que puede ser un poco más importante. No, pero, o sea, creo que en este caso, Sí. en esta pregunta que estoy planteando, creo que el hecho de que sea multiplataforma o no es indiferente. Ajá. Quiero decir, son juegos que van a salir para PlayStation 4, porque Vale. cuando salgan, la Vale, consola que va a estar y disponible, den luego el salto y a que la luego 5. se supone Vale. que tienen que dar el salto a la 5, porque la 5 va a llegar a los 7 meses más tarde, 8 Claro, meses. claro. Son dos títulos que Lo van a salir en darán, lo primavera y Death Stranding salía. Siempre se me olvida, todos los programas pregunto, ¿cuándo sale Death Stranding? El 8 de noviembre, el 8 de ¿no? noviembre. Sale el mes que viene, no sale Sí. en un mes Sí, prácticamente. sí. Bueno, y de las sofás parte 2, que También, Febrero. efectivamente, que es sale en como febrero. el punto y final, ¿no? de la generación. Por eso, pues son títulos, fíjate, a lo tonto han salido 4 títulos que tienen que salir de aquí a que salga PlayStation 5 y cuyo margen quizás Death Stranding sea el único que más o menos sí que está al final de... bueno, creo que es el que tiene más tiempo de recorrido, sí, tiene cerca de un año de recorrido, pero los otros no. Entonces, ¿creéis que van a sacar estos títulos también en PlayStation 5? Sí, yo ¿Creéis que va a ser el mismo juego con retrocompatibilidad, como hemos estado hablando? Yo os comentaba, por ejemplo, lo del tema del RTX y demás, porque, claro, al estar basado en x86, vuelve a repetir a AMD como protagonista de esa gráfica en Play 5. Es muy probable que tú estés jugando en Play 4 a Cyberpunk, no tengas RTX, pero sin embargo la Play 5 sí. O sea, Claro. estoy convencido de que son estos juegos, esta última remesa, son juegos claramente intergeneracionales, ¿no? Van a salir tanto en una consola como en la otra. Yo, Death Stranding no estoy tan seguro. Yo creo que sí que va a ser un juego muy, 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 muy bien optimizado para que tú lo juegues perfectamente en PS4 y tal. Y que como juego que juegues en la PS5 no notes tanta diferencia con los que salgan de PS5 per se. O sea, entonces, claro, o los otros ya en el año que viene sí que me esperaría, o por ejemplo, el caso del Final Fantasy, si va a ser episódico, que no van a dejar un episodio colgado en la PS4 y luego el resto de juegos para PS5, que por poder lo pueden hacer, y más si hubiera retrocompatibilidad confirmada y tal. Pero yo creo que aprovecharían ya y lo sacarían en PS5 también directamente. Ahora, es que depende mucho porque, por ejemplo, si un juego está pensado para que concluya, es decir, es una historia cerrada y tal, creo que a lo mejor es posible que se quede en la Play 4. Pero si está pensado a lo mejor 1, 2, 3 DLC, es posible que si se alarga en el tiempo, ¿no? Dé el salto a... Yo creo que de los que hemos dicho, el que más posibilidades tiene de quedarse, además de Death Stranding, es de Last of Us Parte 2, porque sería cerrar Claro, cerrar como una saga más o menos, que el primero salió de PlayStation 3, este salió de 4. Quizás veamos de Last of Us 3, ya veremos. No, pero yo creo que el Yo 2 creo que sale en va a la ser- 5 seguro, ¿eh? Yo creo que Sí, van a sacar Sí. Ya lo franquicias nuevas. hicieron entre Play 3 y Play 4. Con Yo- el remaster, o sea que... Yo creo que sacan franquicias nuevas y van a apostar por juegos que no nos esperemos. No, o sea, los van a anunciar de salida, pero no van a salir acompañando a la consola. Porque es que, lo estábamos hablando antes de empezar, los tiempos entre una consola y otra se están reduciendo muchísimo. O sea, no han pasado prácticamente casi ni 5 años, ¿no? Desde que salió, o sí han pasado justo ahora, hace poco 5 años, Pues desde que no se lo lanzó sé. la Play 4. Yo Distancia... diría que hace... Vamos a apostar. Yo diría que hace 6. Yo creo que fue en el 2014 o finales del 2013 cuando se lanzó la PlayStation Hace 4. 6. Creo que fue en el 2014. Contando de ya hecho. como 2020, ¿no? En plan, cuando salga. Sí, claro, 5 o 6 ¿no? años. Diría yo. Esa distancia es menor
de lo que se tardó en sacar la consola antes. Sí, o sea... Y así, entonces, la Play 4 la tienen afianzada. De encima van a empezar a sacar los mejores juegos prácticamente seguramente de toda la generación, como hacen casi siempre. Y tienen que tener un reclamo, ¿no? Quizás quizás no, seguro que tienen que tener un reclamo de cara a que... Es que para llamar la atención al menos. Lo que me extraña es que creo, que a los estudios no les ha dado tiempo a desarrollar nuevas IPs con este poco tiempo que ha pasado, porque tenemos casi todos los juegos importantes, ¿no?, de la Play 4 han salido recientemente. Tenemos el Spider-Man, el God of War, Algo habrá. A los estudios de desarrollo no les ha dado tiempo para el año que viene tener un juego de salida en Play 5. Algo habrá. Bueno, pero se pueden anunciar algún pequeño Sí, o sea, un proyecto. teaser y demás, sí, pero primavera de 2022, de ¿sabes? salida no va a salir ningún gran juego. La cosa es que creo que ahora van a ir quemando cartuchos haciendo o versiones de juegos que ya tenemos para Play 5 para ir manteniendo a la comunidad y decir, bueno, pues ahora lo típico, ¿no? De la mejor experiencia la tienes ahora en Play 5, ¿no? Y aguantar con eso un poco el tirón hasta que vayan llegando las nuevas Hombre, IPs. mínimo, un par de títulos tienen que anunciarse en el E3 del año que viene. Mínimo, ¿eh? Seguro. Sí, de lanzamiento Un par de alguno tiene que títulos haber. exclusivos, quiero decir. O sea, que sean, no exclusivos de Sony, sino exclusivos de PlayStation 5 que estén desarrollados para PlayStation 5. Seguro. Eso es lo mínimo, porque sin la consola se puede pegar un buen golpe en ventas hasta que llegue la Navidad prácticamente del año siguiente. Hablando de... Perdóname. Sí, perdón. Recordemos que la consola sale en Navidad de 2020, no tiene fecha todavía. Es decir, no sé si, sabemos todos, ¿no?, que Navidad siempre es una época muy fuerte en el mundo de los videojuegos, simplemente por los regalos de Navidad, etcétera, etcétera. Pero tampoco tiene fecha exactamente. No sabemos si va a salir el día 26, 22. el 22. Es una apuesta que tú has lanzado aquí. Porque sí. El 22. Yo pensaba que me estabas corrigiendo. No. O sea, no sabemos la fecha exacta, entonces puede salir el día 15 de diciembre y que arrase en las tiendas. Lo mismo sale el día 28 de diciembre. Sería una fecha rarísima para que saliera. Pero quiero decir, no tiene fecha todavía y no sabemos nada. O sea, que en el E3 del año que viene tiene que haber mínimo un par de títulos de lanzamiento, aunque sean los típicos packs de salida de consolas. De todas maneras, yo apostaría, si tuviera dinero que apostarme, que no lo tengo, yo creo que apostaría a que el E3 de 2021 va a ser el E3 fuerte de PlayStation 5, sin duda alguna. Si no me enfado. Y además, también os quiero recordar que en el último E3 que hemos tenido se han lanzado, o sea, creo que ha sido el E3 con más lanzamientos, con más anuncios a más largo plazo que yo recuerde. Claro. Sí, lanzamiento de títulos desde el E3, ¿cuándo fue? ¿En junio? Sí, junio. En junio de 2019 hasta mayo de 2020, octubre de 2020, es decir, hemos tenido lanzamientos hasta incluso para principios de 2021, o sea que hay que agarrarse a ver los próximos, ya vamos, aparte del E3, el Tokyo Game Show y todas ¿Os estas imagináis ferias. que Sony no va al E3 tampoco del año que viene? Bueno, Yo espero que, o sea, a ver, es que la verdad es que, si soy sincero, tampoco me No he lo metido en sé, temas de estadísticas, de sus acciones en bolsa y tal, pero yo diría que tampoco les ha salido tan bien la jugada, porque luego los State of Play no están siendo cosa de gran cosa. del otro mundo. Nada. O sea que, a ver, están así como quedándose rezagados. Yo espero que sea para saltar detrás del arbusto. En plan, ajá, ¿sabes? Pero yo creo que les interesa, ¿no? En plan, Claro, un tú a tú, porque Nintendo también anunciará la nueva consola. Y esto Nintendo lo ha hecho también otras veces. El hecho de sacar en un Nintendo ¿He Direct. dicho Nintendo? Sí, has dicho Nintendo. Microsoft. Vale. Pues yo puesto. decía que Nintendo otras veces, en otros E3, ha sacado juegos, pero que también te has dicho, bueno, pues ya se acabó el E3 de Nintendo, tal, un 45 minutos de vídeo, bien, tal, no sé cuánto. Y luego el año siguiente, pues te viene con lo gordo. Con todo lo gordo. Con todo lo gordo, ¿sabes? Entonces, claro. Con el Joy-Con ahí. Que supongo, que desde mi disco, así con mi título de marketing, ¿sabes? Y publicidad, que será una estrategia que les vaya bien. Pero claro. hablando de eso, y si queréis para finalizar, hacemos una porra de cuándo sale y cuánto vale. ¿Cómo? Uf. Yo digo Venga, apunto, ¿eh? que sale en la tercera semana de noviembre. O sea, hablamos de 2020. diciembre, perdón, sí, tercera No semana tenemos, de no tenemos diciembre una bola de... de 2020. Yo tengo una bola. Tercera semana de diciembre de 2020 Te falta una. y que va a costar unos 500 euros de salida. ¿Cuánto costó la 4 de
La Pro. La 4 costó sobre 500. La No, la aquí 4 como yo. fueron 400. Nada, ciegas, como yo. Venga, Yo he estado aquí venga. Sí, sí, sí. 450 euros. Uf, es que muy poco, ¿no? El precio justo. 450. 450, entre 450 y 500. Voy a decir 450 y ya está. Y sale el 22 de diciembre. No sé por qué me gusta esa fecha, los dos patitos. Bien. Yo me mantengo optimista. Iba a decir 400 euros. Con ese SSD de Con 1 giga. Con un SSD gratis. En plan, te viene otro. Y de fecha, pues ahí estoy un poquillo más perdido. Yo diría que... Venga, 6 de diciembre. Ni tan mal, oye. El Black Friday es el 29 de noviembre. Vale. Puede que lo saquen después, probablemente, ¿no? Claro. Yo Tendría sentido, diría que sí. sí, que sería cosa de perder ventas. Sí, sí. Y yo voy a apostar por la primera semana de diciembre. Primera semana de diciembre Porque también, ¿no? tan pegado a las navidades no me... Y ni para uno ni Hombre, para en otro. verdad lo he pensado ahora. 479. 22. Vamos, 479 euros. 479, pero eso con el pack típico con mando y un juego. Con- El pack, pack, No, consola. Pero Consola. con mando. IVA o sin IVA. Con IVA, PVP. con IVA. Hombre, no voy a comprarlo en cierto Pues tiempo. antes de terminar, que te has lanzado muy rápido a finalizar este bloque, yo quería haceros otra pregunta porque el tema del SSD es una cosa que me interesa. Porque ¿no creéis que la consola sí, o sea, siempre va un poco a rebufo del ordenador? Porque, bueno, del PC, porque es lo que tiene, ¿no? Que el PC se puede intercambiar por piezas y en cuanto sale algo un poco más nuevo, pues simplemente cambias el ordenador si tienes dinero. Eso sí. Si puedes hacerlo, pues Se va a decir, bueno. tienes la posibilidad de actualizarlo. Claro, Quiero decir, claro. la consola no, al ser un sistema cerrado. Pero ¿no creéis que cada vez es más evidente esto? ¿Cómo que más Y evidente? cada vez le hace más daño a las consolas. Es decir, las consolas hoy en día solo se sustentan, evidentemente, por los exclusivos. Que es una pregunta que ha salido antes de Sí, sí. empezar el programa también y que de hecho, si queréis, debatimos un rato sobre esto Sí, porque claro. a mí me Es parece interesante. interesante. Pero las consolas hoy en día sobreviven por los exclusivos porque la potencia no es la mejor del mercado. Claro, pero es que, bueno, es que ya entramos en si la consola lo que persigue es que tú tengas la máxima potencia o no. Exactamente. Porque, por ejemplo, yo creo que otras compañías, que parece que siempre estoy hablando de Nintendo, pero que otras compañías como Nintendo yo creo que no es nunca ha sido su meta. La de carrera. Nintendo no, pero quizá la de Microsoft y la de Sony, sí, al sí. parecerse tanto Ahí como sí, consolas, ahí totalmente sí. ahí hay que tener un factor diferencial. Microsoft yo creo que hace mucho tiempo que le da igual su consola. O sea, la saca porque tiene que sacarla, porque hay gente que prefiere Entró en el juego y ya Sí, puede hacer. o sea, antes sí, pero ahora con todo el ecosistema que tiene montado, Pero entró para dominar en su mercado, que es el sí, estadounidense. y lo hizo con la 360. Aquí en España Claro, casi claro. todo el mundo tenía más que yo conozca, para jugar al Call of Duty y demás. La 360 fue un bombazo. No. En España, sí. en España se han vendido siempre más PlayStation que Xbox. Siempre. Sí, pero De hecho, España te es uno diría de los que países aquella donde más se generación vende. creo que la ganó Xbox, creo. La de 360. Sí, yo creo que sí. ¿En ventas? No lo sé, no lo Puedes sé. mirar en venta si quieres, pero yo recuerdo En que sensación que yo tengo, que a lo mejor me equivoco. te voy a decir pero- una cosa, los primeros torneos de eSport, por así decirlo, que en aquel momento se podían ya ir considerando eSport, los torneos de Call of Duty y de FIFA se hacían en Xbox 360 y los creadores de contenido tenían Xbox 360. Todos jugaban Xbox 360. Sí. Primero porque internet iba mejor, porque el servicio premium había que pagarlo, pero iba mejor internet en Xbox 360 que en PlayStation 3. Y luego porque a nivel de jugabilidad parecía que el mando era más cómodo, que la consola ofrece un mejor rendimiento, etcétera, etcétera. O sea que yo creo que esa generación, aunque no sean ventas, sí que Xbox 360 estaba por encima de PlayStation 3 en cuestiones de rendimiento. Sí. Sobre todo de rendimiento y jugabilidad. La cuestión Ahí es, estoy de acuerdo, sí. lo que decía, que sí que es cierto que se metieron, ¿no? Muy de lleno a intentar dominar. En parte creo que, según mi opinión, según la sensación que yo tenía de aquella época, lo consiguieron. Luego se dio la vuelta a la tortilla y en esta última ha sido claramente la Play 4 la que ha estado dominando el mercado. Y Microsoft ahora, su consola digo que le da igual, no es que le dé igual, sino que le importa menos el vender que no, porque tiene Windows, tiene todo el ecosistema, casi todos, te diría que un 90% de los juegos que salen en la Xbox los tienes en el PC,
que básicamente la Xbox es un PC en miniatura cerrado con una carcasa, o sea... ¿Y no pensáis que la muerte de la consola de Microsoft está más cerca de Yo que creo... su vida? Sí. Yo sí. ¿Y creéis que eso afectaría, aparte de, bueno, el sí era... Creo que lo estaba buscando para haceros la siguiente pregunta, que es... ¿Y no creéis que eso le haría daño a Sony de alguna manera? El dejar de tener una competencia tan directa como Microsoft. Sí, y por una cosa que tú has dicho hace unos minutos, que ha sido que hay que establecer una diferencia, y es que creo que eso, o sea, Sony y Microsoft eran en plan McDonald's y Burger King, ¿sabes? Como eran competidores directos y tal, y Nintendo está como en otra liga. O sea, como me refiero, no digo ni mayor ni peor, sino como que ellos juegan a otro juego. O sea, Sí, otro mejor deporte. dicho. Entonces, claro, va a ser como, bueno, pues ahora estoy aquí, yo tengo que sacar lo mejor en mi campo, pero lo otro es que va a sacar, es como por ejemplo en esa generación que estabais diciendo antes, Xbox 360 y PlayStation 3, estaban ahí, pero todo el mundo tenía una Wii en su casa. Porque era la consola familiar, De era la consola... familia. Hay Claro. quien tiene 8. ¿Sí, no? O sea, pero por eso digo, o sea, que entonces como que siempre está por ahí aparte, ¿sabes? Siempre va por otro lado, o con las portátiles, etcétera. Entonces, claro, es lo que tú dices, se quedaría sin su competidor directo y sería como, ahora todos los focos te están apuntando, venga, ¿qué? Claro, es que al final, o sea, sigues manteniéndote, como hemos dicho antes, te sigues manteniendo por los exclusivos, Claro. pero quizás tendrías que ir pensando en abaratar un poco la consola, en sacar los juegos a otro precio, porque te estás quedando solo en el mercado en el que, a ver, hay veces muy... es muy beneficioso tener como el monopolio, por así decirlo, pero en este caso no es un monopolio real, porque la industria del entretenimiento, la industria del videojuego no está sola, no se queda sola Exacto. para Sony, Claro. en este caso. Yo creo que la carta, la baza que tienen, ¿no? Es que como cada vez están volviéndose más hacia ese mercado de servicios, ¿no? De plataformas y tal. Tenemos el PlayStation Now, lo mismo que hablamos hace un programa o dos, que parecemos que nos repetimos siempre, pero es que están ahí. Si les sale mal la jugada, si la gente dejase de comprar consolas, tienen ahí los servicios que al fin y al cabo lo que les interesa es comprar los juegos de los estudios que ellos han comprado previamente, son suyos, van a seguir ganando dinero. Y bueno, si no vendes maquinitas, pues ya derivarán los ingresos para otra parte. Claro. Han cambiado mucho los tiempos, porque Sí, también es cierto que se ingresa muchísimo dinero por juegos exclusivos, eso sigue siendo una realidad, pero ya no se ingresa tanto como se ingresaba antes, porque los free to play ganan tantísimo dinero que al final es que yo creo que eso ya ni decide las batallas siquiera, ¿sabes? Ni los exclusivos ni nada, sino es hacia dónde va el jugador. El jugador va hacia juegos. ¿Y dónde los puedes jugar? En la consola que tenga a mano. ¿Cuáles te compran? Si eres un niño, tu padre será el que decida por ti o tú eres el que le pide a tu padre tal consola. Hay niños que Yo me acuerdo de discusiones en el patio, en plan, oye, voy a comprar una consola, ¿tú cuál tienes? No, yo tengo la 360, no, yo tengo la Sí, Play. los Sony, Y ahora ves cuál te sí. comprabas para poder jugar con todo el mundo, ¿no? Sí. Claro. Yo creo que esa batalla hoy en día, salvo que los de Nintendo siguen siendo muy de Nintendo, y lo entiendo porque es seña de identidad. Yo siempre he ido al margen, pero no en plan indie, sino que era estilo, ¡buah, qué tal! No sé. Y yo, ¿has visto el San Andreas? Y yo, sí. Bueno, tú eres muy indie, la verdad. Como en Space Jam, ¿no? Que el Pato Lucas tiene como el símbolo de la Warner en Exacto, el culo. exacto. Yo, La N de Nintendo en el culo. No, pero te voy a decir una cosa. Yo creo que eso que tú has dicho de que los nintenderos son muy de Nintendo y ya está, yo creo que eso murió. suena pepero, ¿eh? ¿Eh? No, yo creo que eso murió y te voy a decir cuándo. Yo creo que eso murió con la Nintendo 64. Quiero decir, todo el que ha tenido una consola de Nintendo ha tenido otra consola en su casa. Creo que Nintendo siempre ha sido como la consola complementaria, porque además siempre ha sacado las consolas más baratas del mercado. Siempre era... Evidentemente tienes que hacer un esfuerzo económico para hacerte una consola, claro. pero vamos, yo creo que en el caso de todo el que tú le preguntes, ¿tienes una Switch o tienes una Nintendo 3DS? Siempre va a tener otra consola. En este caso, que yo sepa aquí en la mesa, Luis tiene la Switch, pero además tiene el PlayStation 4 y yo tengo la Nintendo 3DS, pero además tengo el PC y juego en PC mucho más habitualmente que en Nintendo. O sea que eso de que la gente de Nintendo sea muy de Nintendo, creo que Nintendo se ha convertido en una compañía complemento, por así decirlo. Pero, porque por eso mismo que estábamos hablando antes, porque te ofrece una cosa distinta, una experiencia de juego distinta a la que te ofrecen el resto. Y además porque enlazando con cosas que las que hablábamos en aquel programa sobre violencia en videojuegos y tal, la opinión de los padres y cómo el público mayor ve los videojuegos y tal, siempre ha sido la consola family friendly. De estilo, son los juegos bonitos, divertidos, el Super Mario, el Zelda, tal. O sea, era como muy agradable y casi siempre pues era la que iban a tirar a comprar. Ahí Nintendo con Wii dio un golpe de efecto increíble, porque antes de eso no era una consola, no teníamos...
esa sensación de family friendly. No tenía esa... GameCube era una consola muy buena, bajo mi punto de vista, era una consola muy, muy, muy buena, pero no tenía ese aura ya de consola familiar. O sea, ese aura llegó con Wii y con los... No, pero con las portátiles y tal, el Pokémon, juegos que los niños jugaban, como que eran muy, o sea, diciéndolo tal como suena, muy juegos de niños. Eso, de jugar a un juego de saltar, de hacer cosas muy fáciles, muy infantiles. por así Los Me niños pasaste ya... el templo del agua, hombre. Pues pocos niños juegan ya ese tipo de cosas, ¿eh? Yo he visto a mucha Switch y he visto mucho Fortnite en la Switch. Sí, ¿no? O juegos de Algún Wii, Mario Kart también, por supuesto. Sí. Pero, Sí, pero seguimos en lo mismo, no como son- antes, ¿eh? Bueno, Fortnite es que también tiene esa estética en plan cartoon, ¿no? Que no... Y es que nosotros no tuvimos en ese momento móviles que movían. Claro. No. Claro, claro. Por supuesto, pero me refería a que creo que la gente ya es más de juegos que quizás de consolas, ¿no? Sí, ¿no? En plan, que Sí. tú dices que es Paco. Sí, te entiendo. Sí, pero al final estamos... O sea, es que volvemos a lo mismo. Quiero decir, si tú eres muy de Zelda, no te queda más remedio de comprarte una No, Switch. claro, por las exclusividades, sí. Aparte de, bueno, si eres de Fortnite, evidentemente, pues jugar a donde te permita jugar a Fortnite. El del móvil. Pero hay títulos que es que te llevan directamente hacia una consola. Y creo que en ese sentido, hombre, Sony tiene un gran mercado, pero Nintendo se lleva la palma. Sí, pero el niño de 5 años no le va a pedir a su padre que una Switch por el Zelda. No porque no le llama la atención el Zelda. No, con 5 años. porque es verdad que Nintendo tiene muchas sagas que son sagas de los 90, que la población que ha crecido con esas sagas, ahora ya tenemos, ¿cuántos? 20 y tantos largos, 30 y tantos, y seguimos siendo los que jugamos a Nintendo. Nintendo en algún momento tendrá que hacer el cambio este generacional, tendrá que sacar sagas nuevas, pero por ejemplo los Pokémon, que el Pokémon sigue llamando la atención a los niños. No tanto como Fortnite a veces, pero Pokémon sigue siendo un juego que llama la atención. Yo creo que llama más la atención Mario Maker que Pokémon a los niños hoy en día, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Puede ser. Bueno, pero sigue siendo un juego de Nintendo. Sí, no, por supuesto. Seguimos en las mismas. Al final hay algo que siempre llama la atención. Mario Kart, que si Mario Party, que si, en fin. Son juegos muy de echar el rato. Son el equivalente en juegos de mesa son los party games. Que es decir, en casa todo el mundo tiene un Cluedo, un Monopoly, un Trivial, bueno, ahora que se están poniendo más de moda, pues todo el mundo tiene un Virus o un Exploding Kitten. Tiene un juego así para pasar el rato. El Totem, ¿cómo se llama este? El Jungle Speed. Esos tipos de juegos los tiene todo el mundo. Al final son los juegos de Nintendo que son más famosos o que han trascendido de una forma familiar. Ya te digo, Mario Party, Mario Kart, Pokémon, son juegos como más para pasar el rato. Aunque al que le guste el competitivo de Pokémon, pues a lo mejor me pega una puñalada cuando salga de mi casa. Pero Pokémon sigue siendo un juego que está pensado para que todo el mundo lo disfrute. Sí, totalmente. Así que nada, Muy bien. ¿Listo? apañado. ¿Os parece bien, no? Hombre, Me queda parece completito, muy ¿no? bien. El tema de los exclusivos. Nos ha quedado bien completito. Sí, ¿verdad? Hombre, llevamos Y casi un podríamos programa seguir entero. hablando, ¿eh? Y podríamos seguir hablando. Llevamos yo- casi un programa entero del primer bloque solamente, que era PlayStation 5, aunque al final hemos acabado hablando de lo de siempre, de Nintendo. Perdón. En esta casa somos de Nintendo, o por lo menos la mitad de la mesa es de Nintendo, Pero y se Nintendo nota a es veces. un complemento. Nintendo es una compañía complemento, yo lo tengo claro. O sea, La Sí, soja sí. también, Si y se no lo puede te lo- echar todo. yo lo tengo claro, y no me parece una cosa mala tampoco, también te digo. No, sí. No me parece, no lo digo de forma despectiva, ni creo que se pueda usar ni siquiera de forma despectiva. Al revés, es un mercado, o sea, me parece que hay que tener un poco de habilidad para haber conseguido eso sin desprestigiar a tu compañía, es decir, que nadie te tenga como una compañía de segunda. Sí. No, vamos, vamos, que es justo eso. Que es que siempre tiene. Es como un complemento muy tocho. Que tiene, Claro, O sea, tiene que mucha Sony y variedad. Microsoft es el smoking y Nintendo es la pajarita, ¿no? Pues por ejemplo, Bueno. no es una mala metáfora. Si tienes el smoking solo, es como. Claro, exactamente. Sí, pero si sales en pajarita solo a la calle, lo mismo. Te arrestan por escándalo público. Bueno, hasta aquí cerramos el tema de PlayStation 5, de las novedades, de la retrocompatibilidad, de los exclusivos, de todo lo que hemos estado hablando. Volvemos en un minuto, como siempre, es un abrir y cerrar de ojos. Con, ojo, porque hemos tenido movidas fuertes esta semana. Hay dos terremotos. Ha habido varios terremotos esta semana. Ventiscas. Bueno, el fenómeno natural que queráis. ¿Qué? ¿Cómo? Ventiscas. Vamos cerrando mejor. Ahora volvemos. Bueno, bienvenidos de vuelta al segundo bloque del día, el segundo bloque del cuarto programa de la Round segunda temporada. Esto es trabalingüístico, Madre mía. Puede ser. es epopéyico, es difícil de decir. Bienvenidos al párrafo 5 Claro. del epígrafe 7. Subsector 18.
Esta vez nos hemos reunido aquí para hablar de la ventisca. De la ventisca, ahora ahora que has explicado el chiste, evidentemente lo hemos entendido todo. Y bueno, ¿te atreves tú a contarnos qué ha pasado esta semana, Rubén? ¿No te atreves? ¿Quién? Vamos a dejar que Manuel... No, hombre, no, ya está. No, es que tampoco sé las consecuencias, pero no el origen de... Bueno, pues entonces si queréis lo explico yo por encima. Esto que es el cuaderno de los apuntes. Hombre, yo necesito leer el nombre del chico porque... Sí, a mí se me ha olvidado ya. Tío, Pobrecito no mío. sabéis japonés básico de Hong Kong, cabrones. Japonés básico de Hong Kong, ¿qué es? ¿Japonés? Ah, porque es chino, claro. Japonés básico de Hong Kong, ¿qué significa, Luis? Vaya tela, tío. Esperemos que... Hoy no gastas los chistes y no los tira por tierra. Cuidado con el tema que está calentito, ¿eh? No hay chistes. Hombre, la verdad es que el chiste es poco porque lo que ha pasado esta semana básicamente es que Blitzchung hizo unas declaraciones después de un torneo de oficial de Hearthstone en las que apoyaba las revueltas que está habiendo en Hong Kong y las protestas que está habiendo con respecto a su conflicto con China y con la devolución del control del gobierno de Hong Kong al país asiático, China. China. Y simplemente Blizzard ha decidido que, una de las normas que tiene Blizzard en su reglamento interno es que no se pueden realizar declaraciones políticas en las retransmisiones oficiales de la compañía, según ellos, pues para mantener porque es una compañía internacional y hay que mantener un estatus y que no es el lugar ni es el momento. Entonces decidió sancionar con la pérdida de todo lo que había ganado el jugador durante ese año y con una suspensión de un año de todas las competiciones, así como decidió también despedir a los dos casters, a los dos periodistas que le estaban haciendo la entrevista en aquel momento. Que de esa segunda decisión no se ha hablado mucho. Se quedaron con el micro, ¿qué? Claro, no se ha hablado mucho, pero fíjate tú que la culpa que tendrán esos dos chavales de decirle hola, ¿quieres decir algo? Y él, Free Hong Kong, y los otros, hostia, ¿sabes? Claro. Mierda, se me lía. Pero bueno, ¿Al eso cámara también lo echaron? Pues no lo sé. Lo mismo ¿Fue así o tiraron la porque- cámara. Sí, bueno, ellos preguntaron qué tal, y él Blitzchung hizo unas declaraciones y simplemente dijo eso, pues que estaba... O sea, ¿pero los despidieron a los periodistas o se fueron, o sea, los casters, o se fueron ellos? No, los despidieron. Madre mía. Los despidieron directamente. Y bueno, hoy hemos conocido que la sanción le han devuelto, digamos, lo que serían los premios al jugador, lo han sancionado para 6 meses y a los casters igual. Los han reincorporado a los estudios de Blizzard y los han sancionado con 6 meses de trabajo. No sé si será 6 meses de empleo y sueldo, simplemente estarán 6 meses apartados de las competiciones y les seguirán pagando. En cualquier caso, la verdad es que es una putada. Bueno, ¿cuál es la cuestión? Pues la cuestión es que la cuenta de Blizzard en China hizo un anuncio distinto al que hizo Blizzard, digamos, de forma internacional, diciendo que se habían protegido el honor. No sé exactamente cómo era, cómo que rezaba ¿El de Estaba China por o aquí. el otro? El de China, el de Blizzard El de China. China era por el orgullo de su país. Exactamente, Por que habían orgullo, protegido sí. el orgullo de su país, mientras que Blizzard, América, digamos, que es donde está la sede, decía que era simplemente porque en una retransmisión oficial de Blizzard no se podían hacer ningún tipo de reclamas políticas. A mí esto, no sé vosotros, Ahí no se entendieron, en la llamada de Skype no se Sí. entendieron muy bien los ahí dos. hubo una cosa extraña. de El verdad. WhatsApp se perdió. Lo que dijo exactamente Blitzchung fue Libertad Hong Kong, la revolución de nuestros tiempos. Esa fue la única referencia que hizo. Máquina. Ujú. O sea que... Máquina absoluto. La cuestión es... 6 palabras. La cuestión es que, hombre, meses. si... 6 meses. Una por palabra. No, hombre, la cuestión es que algo raro debe haber, o algo mal debe haber hecho Blizzard si ha tenido que recular tan rápido, porque todo esto ha pasado en menos de una semana. Desde luego. Os puedo preguntar qué opináis del tema, pero creo que más o menos... Yo te lo digo rápido, o sea, veo bien que haya una sanción a este jugador porque creo que no es ni el momento ni el lugar adecuado para hacer una declaración política. Al fin y al cabo estás compitiendo, son videojuegos, no es algo relacionado con el videojuego, no cabe ahí esa declaración, pero bueno. Pero sí que es cierto que el castigo ha sido totalmente desproporcionado, ¿no? a la falta cometida. Y se han echado para atrás porque el aluvión de críticas que le ha llegado a Blizzard ha sido brutal. Y, hombre, me preocupa que se hayan echado para atrás por el aluvión de críticas y no porque ellos mismos se hayan dado cuenta de que se han colado, ¿no? No sé, me parece de todas formas un caso bastante grave y que quiera que no, es cierto que está mal que hagas declaraciones así, pero es que al fin y al cabo vivimos en una sociedad, ¿no? Claro. Vivimos en política. Y
vivimos en política todos los días y, bueno, el chaval es de Hong Kong, ¿no? Es su tierra, es una forma de poner un altavoz, ¿no? El único altavoz que quizás tiene para denunciar una situación que es penosa, ¿no? Lo que se está viviendo allí ahora mismo. Así que... Entonces a mí me permitís, por ejemplo, que aquí ahora yo me levante la camiseta y enseñe, por ejemplo, un tatuaje reivindicativo sobre cualquier otro tema diferente a... Si te has llevado los últimos al que 6 meses estamos en el hablando. gimnasio poniéndote... que se lea bien... No, tengo que descubrir el pelo del pecho y se vería... Es lo que te comento, que no es el momento ni el lugar, ¿no? Hombre, Pero la cuestión es que- lo aprovechó. El chaval lo aprovechó porque vio la oportunidad y dijo, Hombre. esta es la mía. Yo creo que hay que tener en cuenta la situación. Quiero decir, él es de Hong Kong, él está viendo lo que está pasando en su país y de alguna forma está reivindicando algo que está pasando en su país que es bastante grave. Es decir, esto no es un programa de política y no nos vamos a poner a debatir sobre si lo de Hong Kong está bien o está mal. Pero creo que ha llegado un momento en el que tenemos que estar de acuerdo en que lo que está pasando es grave y hay que posicionarse. claro. Cuando algo pasa así a nivel político hay que Eso es lo que yo quería posicionarse. decir. Hay que estar a favor o en contra, pero no te puedes mantener neutral. ¿Qué pasa? El único motivo por el que te quieres mantener neutral, que sería el caso de Blizzard, es porque tienes intereses económicos en Claro, China. las implicaciones te afectan. Y claro, si tienes ese tipo de implicaciones, al final también puedes hacer... O sea, en vez de sancionar a Blitzchung y meterle un año sin competir y quitarle el dinero que ha ganado ese año y después tener que regular, lo que puedes hacer directamente es sacar un comunicado diciendo las declaraciones de Blitzchung no se corresponden con las opiniones de Blizzard. Ya Punto. está, sí, sí. Pero, oye, tu canal se ha usado como altavoz, sí. Tampoco puede... Yo creo que con haberlo amonestado, quizás... Yo estoy de acuerdo con Manuel yo estoy de acuerdo con Manuel en que quizás no era el momento, digamos, si lo te pones a ver desde el punto de vista de Blizzard, pero es que para el chaval no había un momento mejor. O sea, Claro. era el momento de hacerlo. Tiene que cargar con las consecuencias, que es que lo van a sancionar, evidentemente, pero también hay que ponerse, hay que aplicar una pena, digamos, adecuada, una pena que se corresponda con el delito cometido. En este caso, si tú eres un jugador de Hearthstone y has ganado, creo que este año había ganado unos $20.000, oye, quitarle todos los premios que ha ganado este año por haber hecho unas declaraciones. Es que ha hecho más ruido del que quería, del que Claro, le viene bien, sí, precisamente sí, por Sí, eso mismo. por eso digo que quizás lo lógico por parte de Blizzard hubiese sido decir, mira, esto no está bien, esto no queremos que suceda, las declaraciones de Blitzchung son suyas y solamente suyas, y lo vamos a amonestar para que esto no vuelva a ocurrir. Y ya, bueno, si Blitzchung vuelve a hacerlo, pues lo sancionarán. Pero me parece me parece una forma completamente desproporcionada. Si tú decides, hablando de este ejemplo que tú has puesto, ¿no? Si tú decides ahora levantarte la camiseta y poner una proclama, pues evidentemente estarás hablando por ti mismo y no por nosotros tres o en nombre del programa. ¿Estás aprovechando el altavoz que tenemos, por así decirlo? Sí, lo estás aprovechando. Pero no creo que tengamos los demás la responsabilidad de lo que tú haces a título personal. O al menos eso es lo que yo opino. No, por supuesto. Vamos, se acaba ese tema para... Además, perdóname, perdón, voy a añadir una cosa más, y es que, sobre todo, cuando es una persona que está poniendo su imagen a disposición de sus palabras, que es decir, es Blitzchung el que ha salido con su propia cara y el que ha dicho libertad para Hong Kong, la revolución de nuestro tiempo. No ha cogido la cuenta oficial de Blizzard y ha puesto un tuit. No se ha hecho pasar por nadie, sino que él ha dicho, oye, este soy yo y yo opino esto. No, está claro, y eso es una de las claves. La imagen, el concepto de la imagen. Por desgracia no es el primer caso que se da, el de Blitzchung y Blizzard. Ya ha pasado con otras compañías de otros sectores. El más reciente, más sonado, es el de la NBA, que uno de los equipos de la NBA ha sido vetado por completo de la televisión china, simplemente porque el general manager, bueno, simplemente para nosotros, el punto de vista de los chinos es completamente mucho más radical que el nuestro. Ujú. Los chinos atienden a castigos muy grandes o sea, para ellos es una ofensa nacional el que tú te posiciones en este tema en concreto. Entonces, para ellos el que se dé un castigo ejemplarizante es obligatorio, prácticamente para que sigan invirtiendo dinero en la compañía en cuestión. No olvidemos que China es probablemente ahora mismo la mayor potencia mundial económica. Por si no lo es ya, yo creo que lo es. Entonces, ha ocurrido con la NBA, ha ocurrido con Dolce & Gabbana, ha ocurrido con Zara, y cuando ha habido atisbos, las compañías rápidamente se han posicionado, pero de lo que digo, de una manera radical. Es que ya de por sí a una compañía le Mucho cuesta dinero, mucho trabajo pero llegar al mercado chino. poderoso por la dinero. censura y demás. Una vez que estás dentro, lo que quieres es agarrarte ahí como puedas para intentar sacar Pero, dinero. Voy a puntualizar tus palabras. Se han posicionado de una forma radicalmente neutral. Sí. Porque todas las compañías recogen cables rápidamente y dicen, no, eso no es lo que nosotros pensamos. Y cuando le preguntas a la compañía, bueno, ¿y vosotros qué pensáis? Dicen, no, nosotros nada. Claro. Nosotros no pensamos nada. No, porque es que no les No. interesa tampoco perder O en sea, el otro lado. Apple, por ejemplo,
cedió completamente a lo que pedía China. Y estamos hablando de que no de que se muestren natural y digan las opiniones de nuestros trabajadores no se corresponden con la de la empresa. No. Quieren que no. O sea, quiero decir, por ejemplo... Sí, pero por eso te digo, cuando la NBA... todo el mundo que ha hablado de la NBA después de Jim Moray, era el Sí, general Jim manager Moray, de sí, Jim Moray, sí. ¿no? Todo el mundo que ha hablado de la NBA ha dicho, no, China nos encanta, es un país que nos gusta mucho estar allí y tal, pero nadie ha dicho, no, lo que China está haciendo en Hong Kong es lógico porque es legítimo. Es decir, no se han posicionado en el conflicto. No, pero Se han- ha borrado el tweet. Bueno, evidentemente, Sí, bueno, les habrán evidentemente, dicho lo que evidentemente, tengan. pero borrar el tweet significa no posicionarse. Es a lo que ¿Cómo quiero. que no? Claro, es a lo que vengo a referirme. Significa, bueno, sí, posicionarse de una forma neutral. Quiero decir, al final, ser neutral es una posición. Nos guste más o nos guste menos. Pero no se han posicionado a favor o en contra de lo que está pasando. No. Y en cuanto alguien se sale de ese camino, no coges y dices, no, esto es completamente lo contrario de lo que nosotros pensamos. Sino si lo que haces es decir, no, nosotros no pensamos. Que me parece una diferencia bastante grande. La cuestión es, una vez que una empresa entra en China o intenta entrar en China, en el caso de Apple, ¿vale? Y cede a esas peticiones, ¿no?, del gobierno chino, a esos recortes en libertades, la censura y demás. Yo creo que la empresa de por sí, de cara al mundo, ya se está posicionando. Porque es como que está de acuerdo, ¿no? Si tú, Claro. si tú aceptas una censura, estás de acuerdo. Entonces, las empresas entran ya con el sí a China. Luego, para no cabrear, dirán, no pensamos nada, no sé qué. Bueno, no pensarás nada. Claro, tú por dentro, éticamente, quizás estarás neutral, pero has aceptado porque te interesa el dinero. O sea, neutrales no son. Están a favor de China porque les interesa estar ahí dentro. Están a favor de dinero. Claro. Entonces, creo que no hay que enfadarse con China. Quiero decir, en el aspecto económico, ¿no? En el aspecto del negocio. Éticamente sí, por supuesto. Pero es que el que lo está haciendo mal es la empresa yendo a China. Porque está aceptando lo que allí hay, básicamente. Están poniendo en una balanza el dinero contra los derechos humanos. Qué novedad. Y les está pesando más el dinero al entrar ahí. ¿Y cuántas grandes empresas no hacen eso? Claro, pero gracias. ¿qué es lo que Pero ¿y digo? si tus Que- amigos se tiran por un puente, tú te tiras? Pero no estamos hablando de mis amigos ni... No, pero estamos hablando de lo mismo. Es decir, todas las empresas lo hacen, no justifica Claro, que claro, sea... claro. que No, haya que yo no hacerlo, estoy justificando para nada, estoy diciendo que no es un caso aislado. No, es, claro, como, eso sí. es como las No, imágenes no, estas que hay de no. archivos, ¿no? De camiones de Coca-Cola cuando la Alemania nazi, ¿no? Bueno, claro. esa empresa Coca-Cola, muy bien, americana, todo lo que tú quieras, somos totalmente pro libertad y tal, pero luego estoy vendiendo Coca-Cola a los nazis. O sea, y ahora es, yo no opino, yo no sé si esto de quemar judíos está bien o mal. Hombre, estás vendiendo Coca-Cola, amigo, a esa gente, ¿no? Necesitarán hidratarse. Es que es exactamente lo mismo, es por dinero aceptar unas exigencias que son totalmente en contra de la moral, ¿no? Bueno, Pero evidentemente sabemos de qué lado está Manuel después de este alegato. No, pues, de verdad que, como De tú Pepsi. decías antes, y sobre todo aquí que somos todos comunicadores y periodistas y tal, sabemos que cuando un medio tiene una mínima expresión al público y tal, tú tienes una línea editorial, por así decirlo. Me refiero, aunque no sea un medio. Sí. Me refiero, no digo el nuestro solo, sino también hablando de eso, de las empresas que dicen, tal. Es como, claro, a ver, si el dinero es lo que te importa, pues es como la empresa que aquí no habla mal del Corte Inglés porque tiene el 75% de sus acciones, ¿sabes? Entonces es como que siempre vas a tener ahí ya, como te he dicho, el posicionamiento, pero aquí, bueno, pues es normal, ¿no? Que nos posicionemos y tal. No, desde luego, lo que pasa es que aquí estamos entrando en una industria que quieras que no sigue estando todavía dando unos pasos pequeños. Es decir, la industria del videojuego no es nueva, pero como el que dice sí que se está empezando a encontrar con problemas que antes no tenía, y este es uno de ellos. Quiero decir, el ejemplo que tú has puesto de Coca-Cola y la Alemania nazi es una cosa que en ese momento no se pudo dar porque los videojuegos no existían directamente. Claro. Pero sobre todo el mundo de los eSports, que también está dando sus primeros pasos. Es decir, en España hay que recordar que los eSports no están legislados de ninguna forma. Por ejemplo. Quiero decir, no hay epígrafes especiales para jugadores, para contratos laborales, no hay sindicatos sanciones, de no hay videojuegos. sindicatos, etcétera. Entonces, estos son los primeros problemas, por así decirlo, que estamos teniendo en este caso, por lo menos que tienen este altavoz. Y la cuestión es, esto es una cosa que hablé muchas veces con gente del mundo de los videojuegos, y es que es muy importante que no se repitan los mismos errores que las industrias. Es decir, si en los deportes electrónicos quieren prosperar
por así decirlo, tienen que dejar de repetir los errores de los deportes tradicionales. Y hablando de este tema antes, también salió el tema de que no había que mezclar, ¿no? Que la gente que dice, no hay que mezclar deporte y política. Sí, eso lo dice mucha gente. Que es una cosa que se suele decir, no, deporte y política, o el arte y la política, o la ciencia y la política, es como decir, mira, vamos a ver, la vida es política. Eso es innegable. Tú no puedes, bueno, como individuo sí te puedes alejar de la política, todo lo que tú quieras, pero la política no se va a alejar de ti. Claro. Eso es un acuerdo unilateral. Exactamente, un acuerdo unilateral en que la política te va a afectar, quieras tú o no quieras. Tú puedes desentenderte que te da igual, ¿vale? Es una pero posición política también. Exactamente, pero la política te va a afectar. Y en el mundo de las artes y en el mundo del deporte y en el mundo de los deportes electrónicos acaba afectando porque es lógico y es normal. Y la gente que dice, no, es que habría que dejar fuera el deporte y la política, probablemente sea tonta del culo. Exacto. Lo siento, Sí, yo creo que por estas cosas cada vez tenemos menos visitas. Es posible, pero pero ¿para qué queremos esas visitas? Claro, y esto es una opinión a título personal, pero el deporte y la política y los deportes electrónicos y la política y el arte y la política se mezclan y se tienen que mezclar porque la vida es política y punto, y no hay más. Porque es normal, es lo lógico. Y en este caso que ha saltado el tema de Blitzchung, es lógico que el chaval se posicione. La cuestión está, esto es un poco como es el debate continuo, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Blitzchung en vez de decir eso dice lo contrario? Claro. Y si él dice, no, quiero hacer un alegato en contra del movimiento de la libertad por Hong Kong porque China es lo mejor que nos podría pasar. Como región, por ejemplo. Queda como patriota. ¿Qué hubiera pasado? ¿Vosotros creéis que Blizzard hubiera entrado igual que ha entrado? Yo creo que ese es el problema, en realidad. Que es el interés económico en China el que mueve la sanción. Y no el hecho de que haya dicho algo más o menos político. Esto es un ejemplo que hay que poner porque lo hemos visto repetido y pasaba en el fútbol. En el fútbol los mensajes en las camisetas eran lo habitual. Hasta que llegó un momento en el que a alguien se le ocurrió la luminosísima idea de decir, no, ya no se puede enseñar, ya no te puedes levantar la camiseta por si llevas algo debajo que puede herir sensibilidades. Te dices, bueno, vale, pero habría que ver quién sentó el precedente. Claro. ¿Sabéis lo que quiero decir? Es una cosa un poco... En fin, a mí me parece una cosa un poco extraña. Está claro que si hubiera sido esta misma circunstancia en otro país no se hubiera causado tanto revuelo, porque básicamente es el gobierno chino el que ha ejercido esa presión. Ni de broma, vamos. Tenemos, por ejemplo, la ceremonia de los Oscars, cuántos mensajes se han lanzado en contra de Trump, exigiendo libertad, denunciando las barbaridades que este hombre dice continuamente, y la gente ha aplaudido esos discursos y se celebra que esos actores tomen posición, ¿no? Y ahí no ha pasado absolutamente nada, no ha salido el gobierno de Estados Unidos a decir, no, el cine y la política tienen que separarse. De hecho, Kibler, cuando en su... me está pasando esto de que te sale una palabra en inglés y no te sale en español. Estoy fatal. Quiero decir, en su statement, su declaración, en su comunicado. Sí, comunicado, perdón. Vale. Hostia, qué mal. Bien de periodismo. En su comunicado, él decía que, por un lado, le parecía que la sanción de Blizzard estaba bien aplicada, o sea, que había que sancionar a ese jugador, le parecía, de hecho, dijo incluso que le parecía valiente el hecho de que sancionaran por haber tomado una posición política en un stream oficial, pero que él veía claramente cómo era la presión del gobierno chino, los intereses económicos, sobre todo los intereses económicos de Blizzard, porque es verdad que ahí Kibler estuvo muy bien en el sentido en el que no le echó la culpa a China, sino dijo, no, Blizzard es una compañía con libertad para hacer lo que quiera y ha decidido sancionar a este jugador por estos motivos en lugar de posicionarse de otra forma. A mí eso también me parece bastante lógico por parte de Kibler. Y a la vez decía que él mismo, yo continuamente, de hecho creo que tiene un mazo en Hearthstone de brujo que se basa en la carta Doom, que es la perdición, que la tiene se llama Doom 2016 por cuando Trump ganó las elecciones. Entonces él habitualmente en sus canales personales se posiciona constantemente de forma política y él lo dice, y yo puedo hacer con mi canal lo que yo quiera. Claro. Si eso luego le cuesta por lo que sea, le cuesta, pues, yo qué sé, no tener un contrato con una compañía, pues eso ya habría que discutirlo aparte. Pero cuando él trabaja para Blizzard, él no decía nada. Hasta este momento ha dicho, yo no puedo formar parte de una compañía que permite una serie de presiones y que pone por delante, lo que he dicho más adelante, el interés económico a los derechos humanos. Esto es tal como Kibler lo veía. Y a mí me parece un comunicado que me parece una de las posturas más razonables en el sentido en el que, oye, es verdad que evidentemente algo hay que hacer para que él, porque es verdad, una cosa que también ha dicho Rubén antes que me parece interesante es qué hay que
¿Qué podemos permitir y qué no podemos permitir? Por ejemplo, imagínate que este chaval, Blitzchung, en vez de decir lo que ha dicho de Corea, o sea, lo que ha dicho de Hong Kong, ya no es que diga lo contrario, sino que hace un alegato fascista, por ejemplo. No sé si. Eso es sanción. Claro, exactamente. Entonces, ¿qué haces? ¿Dices esto sí se puede, esto no se puede? O directamente dices, no, mira, no se puede nada. Si cada uno quiere decir lo que diga, lo digas de forma individual y ya veremos. Entonces, creo que es un debate que es complicado. Sí, sí. De todas maneras. Es complicado, por lo menos a nivel de sanciones. O sea, qué es sancionable, qué no es sancionable, qué se puede permitir, qué no se puede permitir. Yo, a mí me cuesta, yo más o menos tengo una postura clara. Creo que en este caso concreto han afectado mucho los intereses económicos. Pero también me interesa saber qué opina la gente. Oye, si queréis dejarnos un comentario en YouTube, por Twitter o por Instagram, donde queráis, en el programa, para saber vosotros qué opináis. Si queréis que Blitzchung hizo lo que debía, si creéis que Blizzard se ha equivocado y no debería haber sancionado, si creéis que la sanción está bien puesta, o si creéis incluso que deberían haberlo, yo que sé, expulsado de por vida. Me interesa saber las opiniones porque es un tema, desde luego, que es bastante interesante. Hombre, se abre, ¿no? Este tipo de cuestiones. Puntualizo que Blizzard se ha posicionado así, pero lo que hablábamos de la NBA ha defendido a través de su comisionado, que es el máximo exponente en dirección empresarial de la compañía, ha expresado que haya libertad completa, absoluta de opinión y expresión entre sus trabajadores. Y que obviamente no tiene por qué estar vinculada a lo que opine la compañía, pero libertad absoluta de expresión. Pero es que Blizzard no ha hecho eso, ¿no? Eso es cierto y eso es un buen punto, pero también creo que la situación es distinta, porque Blizzard Blizzard rápidamente reculó, y la NBA es que a la NBA la castigó China antes de que pudiera reaccionar siquiera. Sí, pero castigó a un equipo concreto. Y también aplicable a... Porque creo que había... No, a un equipo concreto no. O sea, sí, la emisión por completo estaba vetada. Ese equipo lo vetaron. No, o sea, estamos hablando de los Houston Rockets. Sí. Pero no, está vetado cualquier tipo de división de la NBA. O sea, había partidos Ha habido un par de partidos en China ahora mismo, esta semana, y se han jugado. Sí, se han jugado, pero no se han retransmitido. Que esa es la cuestión. Que no se han jugado, bueno, pues el que compró su entrada ha ido, pero no se han retransmitido, se prohibió la retransmisión. Y no solo de hecho ni siquiera los Houston Rockets, era ¿cómo se llaman es que no sé cómo se llaman el equipo de la Liga de Desarrollo. Bueno, no que son sé. de Austin, los Austin, Texas, me parece que son. Pues era el equipo de Liga de Desarrollo el que jugaba y esos son los partidos que se han cortado. Y también es verdad que yo lo veo un poco distinto por eso, porque China rápidamente tomó medidas, porque también es verdad que podía tomarlas. China, ¿qué puede hacer en contra de Blizzard? A no ser que diga la compañía fuera, que también es una medida un poco radical. Es verdad que con el tema de la NBA tuvo más margen de maniobra, por así decirlo. Hablando de Doom, lo he dicho hace 10 minutos, pero recupero el tema de Doom porque quiero mencionar por encima, más o menos, qué es lo que está pasando con Fortnite. Uy, antes de cerrar el tema, ya que hay estamos un ojete. Mira cómo está ese ojete, papá. Madre mía. Hablando, en este bloque que se nos hemos metido los eSports, ¿Fortnite qué? Pues mira, ayer a las 8 de la tarde, que si no me falla la memoria, tanto los que estaban jugando como quienes entraron, quienes estaban en el lobby, vieron como de repente toda la pantalla, ¿no?, empezaba a encogerse hacia el centro, empezaba como a deformarse, acababa toda en un punto. Ese punto como que hacía un de estos de cuando apagas la tele. Cuando apagas la tele antigua. Sí, implosionaba, ¿no? Exactamente. Y se volvió a formar un agujerito, como un agujero negro, ¿no? Con un círculo negro con un halo de luz alrededor. Y así lleva como 20 horas o... ¿Qué son? Ahora mismo son las 7:30, pues lleva unas 24 horas. Así. Prácticamente 24 horas de no sabemos nada de lo que está pasando. Cada ciertos minutos sale un número, que parece ser que es una secuencia de algo, no hasta ahí me he quedado, no lo sé. Luego, si metes una combinación de teclas, en plan arriba, abajo, izquierda, derecha, como tal... los combos antiguos de los... Sí, te sale como un minijuego, rollo... Tú lo sabes, Luis, en plan... Sí. Lo de las bolitas estas que le vas dando... ¿Estilo punk? Sí, exactamente. Claro. Y ahí está. Tú lo sabes, Luis. Sí, porque creo que lo comentó hace poco, no me acuerdo por qué fue. Porque yo he participado en el desarrollo de un videojuego como compositor, que es un sucesor espiritual de ese juego. Vaya máquina. Pues... Y ahí lleva... Siempre nos sorprende, ¿eh? Siempre tiene algo, ¿Cuántos millones de personas había viendo...? Bueno, en Twitch se han alcanzado picos de 4 millones de espectadores pendientes de lo que estaba pasando ayer en el evento. Me parece una burrada. Twitch se cayó, de hecho. Es verdad, Twitch dejó de funcionar por la de gente que estaba entrando. Minutos, o sea, increíble.
Y es un evento transmedia brutal. Está en Instagram, en Twitter, en Twitch, en todos lados. Viendo todo el mundo un agujero. Y Pero- hay un directo de Twitch, la cuenta oficial de Twitch de Fortnite, y quiero leer este tweet que he puesto a la cuenta de @Fortnite es _, que es una cuenta en la que de vez en cuando se filtra información y la verdad es que suele acertar, que dice: Twitch acaba de publicar un texto en binario en su chat del directo. Traducido significa: y el agujero negro pronunció su nombre, Terrance. Que te hable un ano es... Bueno, ya Manolo Cabeza Huevo sabe lo que que te hable un ano, ¿no? Madre mía. O sea que es un evento que, bueno, ahora cuando publiquemos el programa a lo mismo ya tenemos más noticias, a lo mismo no se sabe, pero a día de hoy, que es lunes, a las que has dicho que son las 7:30 de la Son las tarde, 7:30 ahora mismo. no sabemos nada. Y me parece, desde luego, una de las estrategias de marketing más gordas pues casi de la historia de los videojuegos. Esto de chapar de repente uno de los títulos más populares y decir, no, a ver qué pasa. Y tener a la gente enganchada, la cuenta, pendiente. o sea, se ha promocionado como el fin de Fortnite, ¿no? En plan de, se ha acabado, ¿vale? Y por eso está la gente tan con el hype, ¿no? Y la cuenta de Twitter de Fortnite, del juego, ha borrado absolutamente todos los tweets. No hay nada. Está el agujero y un retweet, creo, de algo y ya está. A mí quiero leer también un tuit de Elon Musk. Sí. Que hay una noticia falsa, bueno, una fake news, ¿no? Que salió en Twitter, que pone: Elon Musk compra Fortnite y lo borra. Sí. Y Elon Musk, bueno, aparte había un Sería subtítulo mi que héroe. decía... Hay un subtítulo que dice: tengo que salvar a esos niños de la virginidad eterna, ¿no? Pero eso ya es otro chiste un poco Madre más. mía. Y el propio Elon Musk en su cuenta de Twitter ha posteado la foto y ha dicho: esto había que hacerlo, bien, de nada. Así que, o sea, si hasta Elon Musk, que digamos Tiene uno que de los ser. personajes más influyentes de la tecnología de nuestra época, Sí. se posiciona a favor o en contra, o como sea, de este evento, es que está siendo algo muy gordo, que esperemos tener noticias pronto. Hombre, yo espero que sea algo más que un mapa, ¿no? Porque como sea un mapita nuevo, dices tú, bueno, pues... Yo no tengo tan claro eso que tú dices. Yo veo que se reinicie el mapa por completo. Y hombre, algo Y más la general forma que de hacer. jugar quizás, ¿eh? La forma de construir o de disparar o... Tiene que posible. cambiar muchas cosas. Es posible, Es pero... que es un movimiento muy arriesgado, ¿eh? Porque, joder, es un juego que funciona a día de hoy. Yo no creo que se la jueguen a cambiar el modo de juego, o sea, la forma de jugar de cómo entendemos Fortnite. Estaban perdiendo jugadores también. O ya, el primer contacto de los aliens. Han sido los aliens, ¿no? Así, o sea, imagínate, ven y dicen, ¿esto qué es? Que gusta a tanta gente. Bueno. O por aquí. Vale, vamos a quitarlo. ¿Te imaginas que te están metiendo por Exacto. ondas, no? Toda la Un gente- mensaje. A Rubén no, porque es de Apex. Ay. No. Vamos, me es igual, me es indiferente. Que me son suda la los polla, aliens, vamos. sí. No, es que estas cosas también las hizo Apple, lo que pasa es que no las hizo de una manera tan brutal Vaya. y tan con No, tanta pero expectativa. por eso comentábamos que, hombre, que esperamos que sea algo más que simplemente Sí, un sí, mapa no, nuevo. Porque si te evidentemente. ponen un mapa nuevo y ya está, dices tú, joder, la que habéis liado, ¿no? Para un mapa. Vamos, evidentemente estamos acostumbrados a eventos en todos los títulos, sobre todo los free to play, creo que es de los más, son los más frecuentes. Cada vez que sale un campeón de League of Legends, cada vez que el mapa de Fortnite ha cambiado, el de Apex, o lo que sea. Pero a este nivel de decir, se acabó, o sea, no juega Claro, nadie claro. más Ujú. 24 No, horas, 48 lo que a eso dure. me refería. A este nivel. Hombre, es ahora una mismo, cosa- ahora mismo están perdiendo dinero. Llevan un día perdiendo dinero. Eso es así. Eso es verdad, eso es Eso es una cosa así. que yo no había caído. Pero ahora mismo es verdad que si no puedes hacer el juego, no puedes gastar dinero. Y la audiencia que han recuperado y que han ganado en comparación con Pero- antes pero- es una estrategia de marketing Pero a buenísima. Fortnite no le. Bueno, claro, sí. Quiero decir, una inversión, no están perdiendo Claro. dinero, están invirtiendo Sí, sí. este dinero, por así decirlo. Dinero que dejan de ganar. Más que perder, porque sabemos que en esto de los videojuegos muy pocas veces se pierde, en los free to play por lo menos, muy pocas veces se pierde dinero, sino que se puede dejar de ganar. Sería buenísimo que del agujero saliera otra vez el juego, ¿vale? En plan, hemos cambiado tantas cosas, no sé qué, no sé cuánto. Pues, tienes que pagar 30 euros para poder jugar. Ojalá. De repente deja de ser free to play Ojalá. a. Sería mi mayor deseo. El fin de la gratuidad. Madre mía. Hombre, la verdad es que sería sorprendente cuanto menos. Oye, yo no es por nada, pero en 25 minutos juegas G2, ¿eh? Así Anda. es, ya está, ya no. Yo... Pues una bonita forma de cerrar. Hicimos la porra la semana pasada de quién iba a ganar el mundial. ¿Tenéis apuntado quién dijo cada uno? Yo me dije- acuerdo yo de... dije G2, que me acuerdo. Yo dije SKT. SKT, tú dijiste un grupo No, chino, yo no me acuerdo de cuál era. ¿Era el de los Fénix? Era ¿Puede Griffin. Griffin está chocando. No, pero peor yo. Yo dije FanPlus ser? Phoenix. Son Fénix. Y perdieron la semana pasada con. Jugaban hoy, ¿no? Perdieron hace 2 días con J-Team. Hoy han ganado. ¿Hoy han ganado? Sí, pero están choqueando también de una forma increíble. Griffin está. No, Griffin sí. Yo pensaba que Griffin estaba. Ahí. De hecho, FanPlus Phoenix G2 y Griffin, yo pensaba que eran los favoritos a llevarse el torneo y.
G2 yo creo que este año puede ser. Vamos. Así que habrá que ver la partida. Antes de despedirnos, vamos a volver a agradecer a nuestros patrocinadores que estén con nosotros. Banana y Sport, Forever LOL, las tacitas de Forever LOL, la camiseta de Banana que no se me olvide la semana que viene. Os la enseñaré, que también la podréis comprar a través de Forever LOL. Y, por supuesto, en la descripción del vídeo dejaremos toda la información, en las redes sociales lo mismo. Nos vemos la semana que viene en el capítulo 3x05, como la PlayStation. Wow, pues lo aprovechado. hemos hecho mal. No tenemos el marketing que esta gente. No. ¿Podemos cerrar el programa? No, por favor, no cerremos el programa, que seguro que alguien nos echa de menos. Así que... Yo al evitar. No, de hecho, eso sí que no lo vamos a ¿Ahora echar qué de hago yo los martes por la mañana? menos. Dormir como todos los martes. Bueno. Ay, qué tranquilito se está ahora. Sí, ¿verdad? Se ha quedado buen día. Hasta luego. Adiós.